Buenas tardes. Iniciamos este tercer panel en el día de hoy en el 10º Encuentro Constitucional por la Tierra. Hoy tenemos 4 invitados especiales para que nos hablen sobre la minería y áreas protegidas. Como primer panelista tenemos al doctor Rodrigo Oprigny Yepes, director de Justicia, quien nos hará la introducción al tema. El tema que trata industrias extractivas, territorio y constitución. El doctor Oprigny es abogado, doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens, Francia, con un magíster en Sociología Jurídica de la Universidad de París, un magíster en Socioeconomía del Desarrollo de la Universidad de París. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y profesor visitante de otras universidades colombianas y extranjeras. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Ejerció la magistratura como magistrado encargado, perito de la Corte Interamericana y conjuez de la Corte Constitucional. Actualmente es el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Es autor de múltiples artículos y libros sobre derechos humanos, derecho constitucional y administración de justicia. Con nosotros el doctor Rodrigo Oprigny Yepes. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer a la Corte Constitucional por esta oportunidad de participar en este encuentro constitucional sobre la tierra. Es un placer y un honor estar con ustedes. El tema de este panel es el de minería y áreas protegidas, pero en esta introducción yo decidí ampliar un poco más el tema y llamarlo industrias extractivas, territorios y constitución. Entonces, brevemente explico las razones de ese cambio. Primero, en cuanto a hablar más genéricamente de industrias extractivas, es por cuanto a veces hay la distinción si minería e hidrocarburos van en la misma régimen jurídico, en las mismas regulaciones y entendimientos de política pública, y claro que a veces hay diferencias importantes, pero para los temas que yo voy a tratar y que van a tratar mis colegas, creo que la distinción es menor y que las similitudes son mayores, y por eso prefiero hablar genéricamente de industrias extractivas. Cuando hable de minería, úsenlo como un sinónimo genérico de industrias extractivas. Y segundo, ¿por qué hablar de territorios y no solamente de áreas protegidas? Porque como yo tuve la oportunidad de leer los borradores de las presentaciones de los colegas de la mesa, vi que ellos iban a tratar, y con buenas razones, no exclusivamente el tema de áreas protegidas, que será el tema central de la doctora Julia Miranda, sino que van a tratar otros temas. La presentación del profesor Garay mira dinámicas internacionales de la minería y sus impactos territoriales a muchos niveles, y la presentación del doctor Santiago Ángel toca mucho la tensión entre régimen unitario y autonomías locales en el tema de minería. Y por eso, teniendo en cuenta que en ninguna otra parte de este encuentro se trata de manera más general la relación entre minería y territorios, y que la minería tiene impactos muy distintos sobre los territorios y plantea problemas constitucionales muy disímiles, por eso, con el permiso del señor presidente de la Corte Constitucional, alteré un poquito el programa y vamos a hablar de minería o industrias extractivas, territorios y constitución. Y para eso voy a tocar 3 puntos. Voy a mirar primero cuál es como la relación de la minería a nivel empírico con los territorios, por qué la minería tiene, o las industrias extractivas tienen unos impactos tan importantes sobre los territorios y plantean problemas constitucionales complejos y profundos.
En una segunda parte, que será el núcleo de mi presentación, voy a mirar 4 aspectos fundamentales de la relación industrias extractivas, constitución y territorios, y en una tercera voy a tratar de llegar a algunas conclusiones, tratando de introducir algunos debates que los colegas de la mesa harán en forma más competente y más detallada. Entonces arranco con lo primero, la relación minería y territorios. Y ahí yo creo, o industrias extractivas y territorios. Y ahí yo creo que básicamente quisiera destacar 2 puntos. El primer punto es la expansión de las industrias extractivas en las Américas y en lo que llamaríamos genéricamente el sur global en los últimos 10, 20 años. Ha sido una expansión impresionante. De eso hablará con mucho más competencia el profesor Garay, pero digamos, cualquier dato que uno mire sobre la participación de la minería en el PIB de los países latinoamericanos y específicamente de Colombia ha tenido una expansión enorme. En Colombia pasó aproximadamente del 2% en los años 70 a representar 8-9% en la actualidad del PIB. Y si uno lo mira a nivel de las exportaciones, la presencia es aún más abrumadora y protuberante. Dejamos de ser a nivel de exportaciones un país cafetero para convertirnos en un país minero. Y eso tiene un impacto en los territorios. Tiene un impacto en los territorios porque quiere decir que la minería está llegando a territorios a donde no llegaba antes y entonces está planteando problemas constitucionales complejos que antes no existían. Pero la pregunta que uno se haría, y ese es el segundo aspecto de esta relación conceptual, es, bueno, ¿pero qué tiene que ver la minería con los territorios si la minería tiene que ver es con el subsuelo y no con el suelo y por consiguiente no tendría aparentemente impacto con los territorios? Pero obviamente cualquier análisis muestra que eso no es así y eso lo tuvo muy claro la Corte Constitucional en la sentencia 123 de este año, donde destaca impactos profundos de la minería sobre los territorios. ¿Cuáles son esos impactos? Yo creo que uno podría señalar al menos 3 muy profundos y con esto no pretendo hacer un análisis exhaustivo, sino simplemente señalar 3 impactos importantísimos. El primero es que para poder explotar el subsuelo y para poder hacer industria extractiva toca intervenir el suelo. Todavía no hay ningún genio que se haya inventado una forma de extraer las minas del subsuelo sin alterar el suelo. Entonces no se puede decir que uno va a hacer minería o va a hacer intervención sobre los subsuelos sin afectar el suelo y por consiguiente sin afectar los territorios. La segunda razón es por las técnicas de explotación. Las técnicas de explotación mineras, en todos los casos con variantes distintas, implican al menos 2 elementos técnicos comunes, que es, en primer lugar, un uso masivo del agua, y entonces eso tiene un impacto potencial sobre la provisión de agua en los territorios. Y segundo, tiene un potencial contaminante por los productos químicos que se utilizan. Y entonces tiene un potencial impacto ambiental sobre los territorios. Pero la tercera razón es una razón, si se quiere, más económica. La minería implica, como lo muestra bien la Corte Constitucional en esta sentencia 123, implica alteraciones profundas de las dinámicas productivas en las localidades y en los territorios. En la medida en que se instala una industria minera, compite por el uso de los suelos con las actividades agrícolas anteriores y por consiguiente implica alteraciones profundas de las dinámicas territoriales locales. Y finalmente, a nivel macroeconómico, en la medida en que un país entra en dinámicas extractivas, eso tiene impactos macroeconómicos profundos. Usualmente, en la medida en que la minería crece en muchísimos países, por la famosa dinámica de la enfermedad holandesa, tiende a generarse un desestímulo a las actividades industriales y agrícolas. Y entonces eso tiene un impacto global sobre los territorios. Entonces, por eso la industria extractiva aquí y en cualquier parte del mundo tiene un impacto general de gran magnitud sobre los territorios. Y esto plantea varios temas que pueden tener relevancia constitucional. No pienso ser exhaustivo, pero a partir de las presentaciones de los colegas
y otras cosas que se han hablado en este evento, yo creo que hay al menos 4 dimensiones de esas relaciones entre la minería y los territorios que tienen relevancia constitucional, y lo que quisiera es mencionarlos inicialmente y luego mirar más en detalle sus implicaciones constitucionales y las dinámicas jurídicas y políticas que generan. La primera es la relación entre lo global y los estados nacionales. La entrada de América Latina en dinámicas extractivas más fuertes está fuertemente condicionadas por transformaciones de la economía global, como lo señalará o lo señala en su documento Luis Jorge Garay, y a su vez eso plantea problemas complejos de regulación nacional. Y entonces ahí se genera una tensión entre constitución, regulación nacional y dinámicas internacionales asociadas con industrias extractivas, por una razón muy sencilla, que es que la industria extractiva en Colombia y en muchísimos países está muy asociada a movilidad del capital internacional y de las inversiones internacionales. Y entonces ahí se plantea unas primeras tensiones que tienen dimensiones constitucionales complejas y de derechos humanos, como trataré de mostrarlo. La segunda es que la minería implica una alteración de la realidad, de la relación entre economía, sociedad y naturaleza. Es decir, implica una nueva forma de relacionarse en los territorios con la naturaleza, con impactos ambientales potenciales profundos, y eso también plantea problemas constitucionales complejos. La tercera es que, asociado al debate de la minería y las industrias extractivas, está el debate de entendimientos culturales distintos de lo que significa desarrollo en las localidades. La industria extractiva es un entendimiento de una cierta visión del desarrollo que puede entrar en conflicto con otros entendimientos del desarrollo de comunidades locales, ya sea comunidades étnicas, comunidades campesinas, que pueden tener otras opciones de desarrollo distintas a las industrias extractivas, y ahí pueden entrar tensiones, y eso también plantea problemas constitucionales complejos. Y finalmente, hay obviamente ahí un debate que en este departamento ha sido intenso, pero que es un debate intenso en todo el país, de la relación entre lo nacional y lo local en la relación de industrias extractivas, regulación nacional y autonomías locales. Y entonces, como ustedes ven, ahí se plantean problemas constitucionales complejos, al menos en esas 4 áreas. Lo que intento hacer entonces en este segundo punto, para nada de manera exhaustiva por las limitaciones de tiempo, es señalar algunos de los problemas que se plantean en esas 4 dimensiones y algunas de las líneas de reflexión que a mí me parecen más sugestivas, algunas de las cuales se plantean o serán planteadas por los colegas de la mesa, con planteamientos que comparto algunos, con otros frente a los cuales tengo algunas discrepancias. El primero es la relación, y vuelvo entonces a la relación entre lo global y lo nacional. Industrias extractivas, dinámicas de movilidad de capitales internacionales en territorios que ponen territorios al servicio de dinámicas internacionales. Y ahí se plantean problemas constitucionales muy complejos, al menos, solo señalo 2, al menos por 2 razones. La primera, porque la distribución de los costos y beneficios de la industria extractiva es muy desigual en el mundo, y entonces eso plantea unos problemas de justicia ambiental transnacional, según la expresión del profesor Garay, que él desarrollará, complejos. ¿Cómo se debe repartir la renta minera a nivel entre el capital internacional y los estados? ¿Y cómo se debe repartir los costos ambientales de las explotaciones mineras entre los países del norte y los países del sur? Y eso plantea un segundo tema del cual se habla muy poco, que es el siguiente, que es la diferencia de estándares que suelen tener los países del norte cuando hacen explotaciones mineras en sus propios territorios y cuando hacen explotaciones mineras en otros territorios por medio de compañías multinacionales que tienen sus bases en estos estados. Esa ha sido una crítica muy fuerte que se ha hecho, por ejemplo, al Estado canadiense. Y entonces ahí se plantea un problema complejo, que es del cual se habla muy poco, que es la relación entre el debate de lo que llaman obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Es
¿Qué responsabilidad tiene en materia de derechos humanos, derecho ambiental, un Estado como el canadiense cuando una compañía de matriz canadiense desarrolla explotaciones que viola estándares que ese mismo Estado tiene en su país y que por consiguiente afecta el medio ambiente en otros territorios? ¿Tiene ese Estado una responsabilidad en derechos humanos? ¿Tiene ese Estado una responsabilidad constitucional o no? Y ese es un problema constitucional esencial y de derechos humanos que necesitamos desarrollar. Y finalmente esto plantea el tema de la relación entre la movilidad del capital y las regulaciones nacionales. Yo, que soy un defensor profundo de la Corte Constitucional, cuyo trabajo aprecio enormemente, creo que una de las jurisprudencias más débiles de la Corte Constitucional ha sido la manera como ha hecho el control de los tratados de inversión y de libre comercio. No tanto por el tema del libre comercio, sino porque la Corte Constitucional ha avalado la desnacionalización profunda de la resolución de disputas de los conflictos de inversión. Todos estos tratados traen una cláusula compromisoria según el cual si hay un conflicto, por ejemplo, de una minera con el Estado colombiano, ese conflicto ya no es resuelto por los jueces, sino es resuelto por tribunales de arbitramiento a nivel internacional. Y ahí se plantea un problema complejo de, entonces, ¿cómo hace un Estado para satisfacer la regulación ambiental en su país, la regulación de los derechos sociales, cuando los conflictos no van a ser resueltos por sus jueces conforme a sus regulaciones, sino por dinámicas en donde se protege preferentemente la inversión y no los derechos humanos y las regulaciones ambientales? Yo creo que es uno de los temas menos debatidos en Colombia y más sensibles en los próximos años si la apertura de la economía colombiana sigue como parece que va a seguir. Entonces, esta es una dimensión. Ahí yo comparto mucho el enfoque del profesor Garay de que debemos desarrollar como esquemas de una especie de justicia ambiental transnacional. ¿Cómo se come eso? Eso es muy importante después del almuerzo. No sé muy bien. Algunos hablan de la idea de un constitucionalismo cosmopolita. Yo creo que es una línea de reflexión interesante, pero por lo pronto me parece que el debate sobre obligaciones extraterritoriales de los estados y el debate sobre cómo hacer que los órganos de arbitraje a nivel internacional en términos de arbitraje de inversiones sean sensibles a los derechos humanos y a las regulaciones ambientales es uno de los desafíos fuertes en esta materia. El segundo tema es el tema de economía extractiva y la alteración de la relación entre economía y naturaleza por los impactos de las industrias extractivas. Y yo creo que ahí hay varios temas importantísimos. El primer tema, en ese no me meto mucho porque ese va a ser el eje de la exposición de la doctora Julia Miranda, es el tema de la ordenación territorial y el establecimiento de áreas protegidas o áreas de exclusión para la minería, precisamente por los impactos ambientales complejos que pueden tener estas actividades. Y este es un tema, el tema del ordenamiento territorial, en donde Colombia y la Constitución del 91 tiene una deuda pendiente. Tenemos un ordenamiento territorial particularmente débil, particularmente poco estructurado, y eso es uno de los factores, no el único, que ha generado eso que sería un escándalo en cualquier país, que es que haya, como lo señalará la doctora Julia Miranda, 200 títulos mineros en áreas legalmente excluidas de actividad minera, y hasta donde yo sé, la Procuraduría en eso no parece escandalizarse tanto como se escandaliza cuando un municipio va a hacer una consulta popular sobre actividad minera. Y el segundo tema, repito, no pretendo ser exhaustivo en mis análisis. El segundo tema es la relación entre actividad minera y principio de precaución. Es decir, este es otro tema constitucional fundamental, en donde, por el contrario, si fui crítico con el tema de arbitraje, inversión y la Corte Constitucional, aquí la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han hecho una labor importantísima. Han hecho una labor importantísima al defender la idea de que el principio de precaución es un principio que no es hoy un puro principio ético, sino es un principio jurídico vinculante. ¿Y qué nos dice fundamentalmente el principio de precaución? El principio de precaución nos dice que cuando hay riesgos
razonablemente sustentados científicamente de que puede ocurrir un daño inaceptable desde el punto de vista ético-político. Si hay esos riesgos, no son conjeturas alocadas, sino esos riesgos que se desprenden del estado natural de la discusión académica, de que una determinada actividad puede generar riesgos inaceptables. Entonces, aunque uno no pueda determinar con precisión la probabilidad exacta del riesgo ni los mecanismos causales exactos, allí se invierte la carga de la prueba. No es que quien quiera prohibir la actividad tiene que probar exactamente cómo se va a producir el daño y qué probabilidad tiene, sino quien quiere hacer la actividad tiene que probar que este es inocuo porque el riesgo es inaceptable. Y eso en la sociedad contemporánea de riesgos y en la actividad de industrias extractivas es esencial. Una buena decisión que tomó este gobierno en su periodo anterior fue la de establecer una moratoria de actividad minera en el Amazonas aplicando el principio de precaución. Pero nosotros con otras entidades hemos propuesto que lo mismo se haga con el debate del fracking. Es decir, esta idea del fracturamiento hidráulico para explotaciones petroleras y de gases, que tiene que tiene con sustento académico sólido riesgos muy graves. Tiene riesgos de generar actividad sísmica grave, tiene riesgos de afectar las aguas, tiene riesgos de afectar por los gases que emite el medio ambiente, y esos riesgos son riesgos sustentados. Y sin embargo, el gobierno dice, no, lo vamos a hacer porque los riesgos no están comprobados. Y entonces uno dice, hombre, pero ¿dónde quedó el principio de precaución? Si tenemos los riesgos sustentados y usted no ha probado que esta actividad es inocua en Colombia, y no nos digan que es que tiene un estudio hecho en Estados Unidos, tienen que tener estudios hechos en Colombia, porque las configuraciones sísmicas en las distintas, las configuraciones de los suelos en las distintas partes, la circulación de las aguas subterráneas es distinta y tiene que probarse en concreto, en un territorio concreto, si el fracking ahí va a producir esos daños o no. Y salvo que se compruebe que esos daños no van a ocurrir, nosotros creeríamos que en aplicación del principio de precaución debería hacerse en Colombia una moratoria del fracking y nosotros, repito, hemos hecho esa petición al Gobierno Nacional. Creemos que eso muestra esas dimensiones constitucionales de la relación entre industria extractiva y medio ambiente. Y así entro al tercer tema, la dimensión cultural, que es un tema que poco se toca cuando se habla de impactos de la actividad minera o de la actividad extractiva. Pero la actividad extractiva entra en contradicción con otros entendimientos del desarrollo que tienen comunidades locales en distintas partes del territorio colombiano o en distintas partes de territorios de otras partes de las Américas. La más obvia es el conflicto entre el distinto entendimiento que tienen los pueblos indígenas de su relación con la naturaleza y su noción del buen vivir frente a las industrias extractivas, que ha hecho que, por ejemplo, en el Ecuador haya tensiones muy fuertes entre el gobierno del presidente Correa, que está comprometido con una economía basada en el extractivismo, con una redistribución social importante, pero basada en el extractivismo, y pueblos indígenas que ven que esa visión del desarrollo no corresponde a su cosmovisión. Y entonces uno dice, si la minería tiene esos impactos a nivel local tan grandes, ¿por qué va a prevalecer la visión nacional del presidente sobre las visiones locales de los pueblos indígenas en sus territorios si el impacto de la minería va a ser en los territorios? Los beneficios a nivel nacional, pero el impacto en los territorios. ¿Por qué debe predominar una determinada visión cultural del desarrollo sobre otra? ¿O es que alguien ya nos dijo que solo hay una visión del desarrollo que es la que todos tenemos que aceptar? Pero eso no se predica solo de los pueblos indígenas, también se predica de comunidades locales consolidadas que pueden tener otra visión del desarrollo, pueden querer tener un desarrollo fundado en la economía agraria, en la producción de alimentos. ¿Por qué va a ser superior y por qué debe predominar siempre la visión fundada en la industria extractiva sobre las visiones locales, culturales de desarrollo que tengan otras comunidades? Ahí hay un problema constitucional complejo que tiene que ver con la tensión entre el crecimiento económico, la producción de alimentos y el desarrollo sustentable.
Pero eso me lleva a la última tensión, que es la tensión entre la dimensión nacional y lo local. Y ahí también hay temas constitucionales complejos, difíciles y polémicos, pero que creo que en términos generales, con algunos matices, la Corte Constitucional resolvió bastante bien, aunque yo estoy más con el salvamento de voto del señor presidente de la Corte, pero resolvió bastante bien en la sentencia 123 del 2014. ¿Cuál es allí la tensión? La tensión en el caso colombiano, porque no es así en todos los países del mundo, pero en el caso colombiano es que la Constitución establece la propiedad del subsuelo en el Estado, no obligatoriamente en la nación. El Estado es el conjunto de las entidades territoriales que incluye a los municipios. La regulación se puede hacer a nivel nacional, pero no es exclusiva propiedad nacional. Ahí hubo un cambio de lenguaje entre la Constitución del 86 que decía de la nación y la Constitución del 91 que dice el Estado, y ese cambio no es insignificante para decir que en la regulación deben concertar todas las distintas instancias estatales. Y esa idea de la propiedad del subsuelo en el Estado, con una cierta regulación nacional unitaria, puede tener mucho sentido. Yo creo que es una buena cláusula constitucional y puede tener mucho sentido para que no haya, si se quiere, desigualdades regionales profundas a nivel de ingresos por rentas mineras, simplemente porque hay una región que tiene la suerte, a veces no sabe uno si es la mala suerte de tener minas, y entonces tendría regalías muy altas frente a otras que no las tendrían. Entonces la idea de que haya una regulación nacional que permita redistribución de la renta minera y compensaciones ambientales para los territorios, a mi juicio es una buena regulación. Pero el segundo tema es, bueno, pero quiere decir que lo único que predomina es la regulación nacional. ¿Y en dónde quedan entonces las competencias autónomas constitucionalmente de los municipios de regular el uso del suelo? Y no puede haber, esto es una perogrullada, pero hay que decirla insistentemente, no puede haber uso del subsuelo sin uso del suelo. O que alguien me muestre que sí puede haberlo. O sea que se inventaron, que alguien se inventó la forma de extraer el oro de un determinado sitio sin tocar el suelo. Cuando eso se invente, la tensión desaparece. Como eso no parece haberse inventado, la tensión subsiste. Y los municipios tienen la capacidad no solo de regular el suelo, sino de proteger el patrimonio ecológico local. Patrimonio ecológico que puede ser como la conservación de una montaña. Esa montaña puede tener para determinadas localidades una dimensión cultural simbólica fundamental o una dimensión religiosa para pueblos indígenas. Puede que en otra localidad no la tenga para nada, pero decir que eso es un asunto menor y que predomina siempre el supuesto interés nacional de la explotación minera es como que uno dijera que de pronto descubran un pozo petrolero debajo de el sitio sagrado de donde se apareció la Virgen de Lourdes, y entonces que eso hay que deshacer ese sitio sagrado y ahí hacer un pozo petrolero. Y que si alguien se opone a eso es que tiene una concepción mítica atrasada y no es favorable al desarrollo. Si uno lo pone eso cuando se trata de religiones occidentales, suena que es irrazonable. Pero cuando un pueblo indígena dice, no me destruyan esta montaña porque esta montaña tiene para nosotros una dimensión religiosa, algunos presidentes, como el presidente del Perú, no el actual, sino el anterior, se burlaba diciendo, mire esas concepciones míticas y atrasadas que ellos tienen y respetando la visión religiosa que uno también puede tener atada a otros territorios. Entonces, por eso ahí el tema es cómo articula uno los dos, y creo que la fórmula que ofrece la Corte Constitucional y que ofrecía en su concepto ante la Corte Constitucional la Procuraduría General de la Nación, pero que sorprendentemente después cambió radicalmente, es la acertada. Y esa fórmula lo que dice, al analizar en la sentencia C-123, el artículo del Código Minero que dice que las entidades territoriales no pueden prohibir de manera absoluta
temporal o permanente la minería en sus territorios, la Corte dice: eso en principio responde al principio de unidad nacional, pero para que no vacíe de contenido las autonomías locales y las responsabilidades de las entidades territoriales locales en el manejo del medio ambiente, tiene que garantizarse una participación eficaz de las entidades territoriales en la regulación de la actividad minera eventual en los territorios. Y la Corte dice: eso tiene que implicar una concertación, y si implica una concertación tiene que implicar acuerdos, y si implica acuerdos, eso quiere decir que las comunidades locales tienen derecho no a decidir qué se hace con el subsuelo, porque eso es de la nación, perdón, del Estado, pero sí a decidir qué se hace con el suelo, qué se hace con las dimensiones del desarrollo cuando eso esté también asociado a actividades mineras. Y con esto entro al último punto para concluir en los 3 minutos que me quedan. Yo con esta enunciación lo que he tratado de mostrar son varias cosas. Primero, que las industrias extractivas que se han desarrollado de manera muy vigorosa, que han traído divisas, que tienen potencialidades de crecimiento económico innegables, sin embargo plantean unas tensiones constitucionales y en derechos humanos profundas, y que ahí hay un tema de desarrollo conceptual jurídico en el cual quienes creemos en los derechos humanos y en la Constitución tenemos unos desafíos formidables en los próximos años. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente la noción de obligaciones extraterritoriales, tenemos que seguir trabajando el tema del principio de precaución y su relación con industrias extractivas, tenemos que trabajar el tema de justicia ambiental transnacional, pero tenemos también que trabajar lo que uno pudiera llamar, siguiendo la denominación de Jan Elster, justicia local en materia ambiental. Y creo que ahí hay unos desafíos teóricos muy importantes. Segundo, esto está ligado al debate del ordenamiento territorial en Colombia. Creo que esa es una materia que falta por profundizar en nuestro desarrollo constitucional. Tercero, esto está muy ligado al tema del fortalecimiento institucional regulatorio en materia ambiental y en materia de la regulación de la actividad minera y extractiva. Según entiendo, el presidente de la República en la sesión de ayer planteó la posibilidad de hacer licencias express para favorecer la actividad minera. Yo no tendría problema con las licencias express si tuviéramos instituciones express, es decir, instituciones con capacidad y eficacia de en pocos días resolver problemas. Pero plantear licencias express con la debilidad institucional que aún tenemos, creo que plantea problemas constitucionales complejos. Eso se liga en cuarto lugar a un tema fundamental, que es el tema de la relación entre este debate y el debate de la paz. El señor comisionado de paz ha dicho que la paz en Colombia, si paz hay, es una paz territorial, es una paz que se construye desde los territorios. Y sin embargo tenemos un desarrollo de industrias extractivas que parece ir en tensión, por decirlo menos, con los propósitos de la paz. Si la paz se articula en la construcción de comunidades campesinas que puedan anclarse en los territorios, pero al mismo tiempo uno está realizando un modelo de desarrollo favorable a industrias extractivas que expulsan a esos campesinados de los territorios, ahí tiene una tensión profunda que hay que resolver. Y por último, eso lleva al debate de si Colombia debería o no, ese es un debate de economía política en el que no me pronuncio, si debería o no repensar la idea de articular su desarrollo en torno al desarrollo de industrias extractivas. Hay mucha evidencia comparada de que las industrias extractivas son industrias que fracturan los territorios y que profundizan las desigualdades. Y es por una razón de economía política muy elemental, que la relación capital-trabajo en las industrias extractivas es claramente favorable al capital. Si uno compara la relación de lo que produce la minería en participación del Producto Interno y lo que produce la minería en relación de empleo, la relación es desproporcionada y eso tiene efectos sobre la desigualdad.
Yo de los casos que conozco, pero digo, no soy para nada un experto en esto, solo conozco 2 casos en donde las industrias extractivas han estado desarrollados a modelos democráticos más incluyentes. Son los casos en el primer mundo de Noruega y en el digamos, en el sur global de Botsuana. Pero estos 2 casos tienen una característica. Antes de que llegara y se profundizara la industria extractiva, lo primero que se profundizaron fue las instituciones democráticas. Y con instituciones democráticas uno puede domesticar los riesgos de una industria extractiva, pero con instituciones débilmente democráticas los riesgos de una industria extractiva son enormes. Muchas gracias.